Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí saludarte y darte la bienvenida nuevamente a esta página Aliento de Vida. Gracias por honrarme con tu presencia y por estar pendiente de cada una de las intervenciones que estamos ejecutando en este momento. Así es que te doy la bienvenida nuevamente y bueno, vamos a orar, ¿verdad? Para que sea Dios que tome control de todo lo que vamos a expresar en esta mañana y que nuestro corazón esté dispuesto sobre todo para que esta semilla quede en nuestros corazones. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por este momento, por esta oportunidad que nos concedes de poder venir y compartir este mensaje. Señor, sabemos que es tu voluntad. Tú nos vas a hablar ahora, Señor, como todas las veces lo has hecho. Y en este momento, Señor, te ruego que tomes el control de todo lo que pueda acontecer en nuestro entorno. Que tomes control de mis palabras, que se exprese lo que tú quieres que se exprese, Señor. Y que esta palabra quede bien cimentada en los corazones de las personas que están escuchando. Que esta semilla no se pierda, sino que quede ahí bien sembrada en ese corazón para que pueda dar ese fruto que se está esperando. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a seguir con lo que son las series de las parábolas, ¿verdad? Estamos llevando las parábolas que están basándonos en el libro de Mateo. Así que voy a invitarte que si tienes tu Biblia ahí, pues abras tu Biblia. Y si no, pues anota, como siempre te recomiendo, ¿verdad? Que en un papelito aparte tú anotas las citas y después lo confrontas con la palabra de Dios. ¿Por qué es importante eso? Para que tú te des cuenta que lo que se está expresando aquí está escrito en la palabra de Dios, está escrito en la Biblia. No es un invento mío, ¿verdad? Que yo te doy un consejo: cuando tú escuches un mensaje, una palabra de Dios, pues entonces tienes que verificar que todo esté en la Biblia, más ahora en estos tiempos, ¿verdad? Donde hay muchas personas que se están levantando con la finalidad de engañar a todo el mundo. Entonces ahora es importante que nosotros, ¿verdad?, tomamos en cuenta eso, que todo sea diluido, todo lo que escuchamos podamos nosotros verificar que está en la palabra de Dios. Amén. Así vamos a evitar confusiones y vamos a estar seguros en lo que nosotros creemos. Así que ahora vamos a irnos a Mateo capítulo 13. Mateo 13, 34, 35. Y el tema de este mensaje es atesorando lo que me conviene para crecer. Amén. Atesorando lo que me conviene. En nuestra vida nos encontramos con ciertas actividades, con ciertas acciones, ¿verdad? De acuerdo a nuestra conveniencia o no, ¿verdad? Vemos experiencia, vemos ciertas características de algo que podamos realizar o algo que podamos ver, pero nosotros podemos analizar si eso me conviene, si eso me va a traer a mi ayuda, si eso me va a hacer crecer, o si aquello que en lo que estoy frecuentando es algo que no me va a ayudar en nada, que no me va a favorecer. Entonces nosotros tomamos esa decisión si seguir o no seguir, actuando de una manera o frecuentando un lugar o haciendo determinada acción, dependiendo si nos conviene o no para nuestra vida espiritual o para nuestro crecimiento. Entonces ahora vamos a ver acá 3 parábolas y que nos hablan al respecto, ¿verdad?, de lo que es atesorando lo que me conviene para crecer. Pero primero vamos a irnos a la cita base que hemos colocado acá antes de iniciar lo que es ya el de lleno, lo que vamos a hablar ahora. Mateo 13, 34, 35 dice: Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: hablaré en parábolas mi boca, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amén. Ya habíamos hablado anteriormente por qué es que Jesús había tomado esa determinación de hablar en parábolas, y acordémonos que él siempre hacía eso. Cada vez que veníamos y enseñaba a la gente, pues entonces lo hacía a través de parábolas. ¿Y quiénes comprendían las parábolas? Aquellos que estaban bien espiritualmente, aquellos que le seguían a él, ¿verdad? Aquellos que habían dejado su propia voluntad para seguir a Jesús, ellos entendían las parábolas. Incluso cuando dentro de ellos había alguien que no la entendía, pues Dios también, Jesús se encargaba de venir y explicarles posteriormente en qué consistía la parábola, la cual les estaba enseñando. Pero aquí esto ya estamos viendo que era como algo que ya se había dicho anteriormente, ¿verdad? Era como que era una profecía que se estaba cumpliendo, que Jesús, allá en Isaías, ¿verdad?, habla mucho de lo que es de Jesús, que cuando él viniera pues iba a hablar, iba a abrir su boca, ¿verdad?, a través de parábolas, como dice aquí. Dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no le hablaba,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Las parábolas tenían secretos, tenían misterios, y solamente los podían entender aquellos que estaban bien espiritualmente y aquellos, ¿verdad?, que andaban con Jesús ahí, que Él les podía explicar las parábolas. Pero las personas que no querían nada con Jesús, las personas que se alejaban de ellos decían que estaba loco. ¿Por qué? Porque no le entendían, no comprendían cuál era la enseñanza, qué es lo que Él venía haciendo. Por eso, porque les escuchaba hablar en parábolas. Amén. Bien, entonces ahora vamos a ver acá en la primer parábola de este día, y está en Mateo 13:3. Mateo 13:3, y es la parábola del sembrador. Sé que algunas personas ya lo hemos escuchado y estamos familiarizadas con ella, pero para los que no han oído y es la primera vez que escuchan esta parábola, pues la vamos a explicar. Pero ahí vamos, Mateo 13:3 dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y ahí vemos la historia en el contexto de lo que estamos hablando, que nos está narrando la historia, ¿verdad?, de un sembrador que vino y tiró la semilla en tierra. La tiró primero en el camino, dice ahí. La fue tirando la semilla en 4 áreas específicas. La primera de ellas dice que la tiró en el camino, ¿verdad? La tiró en el camino, pero llegaron las aves y se la comieron. Después la tiró entre predegales, pero el sol vino, ¿verdad?, y la secó la raíz. Después tiró otra parte entre espinos, pero cuando crecieron esos espinos ahogaron esa semilla. Y después tiró una en buena tierra, y esa fue la que produjo, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Dice que el sembrador es Jesús. Sembrador, cuando él explicó esta parábola, lo que significa es que el sembrador es Jesús. La semilla es la palabra de Dios, amén, la semilla es la palabra de Dios, y la tierra es donde se predica la palabra. Es por eso que cuando yo siempre oro, tú te puedes fijar que yo digo: y que esta palabra que voy a sembrar en ese corazón, en esa tierra fértil, ¿verdad? Porque nuestra palabra, o sea, la palabra de Dios es la semilla que estamos ahorita compartiendo, pero la tierra es el lugar, es nuestro corazón, en este caso, es nuestro corazón donde cae esa semilla. El corazón nuestro es esa tierra fértil. Pero vemos ahí que dice que las que cayeron en el camino, vinieron las aves y se la comieron. ¿Cuál es ese tipo de palabra? Es cuando la gente está escuchando la voz de Dios, está escuchando la palabra de Dios, pero viene el malo y la arrebata. ¿Por qué? Porque no la entiende. Recordemos que se trata de una parábola. Y hay personas que no entienden, y hay otros que sí comprenden perfectamente lo que se puede estar expresando. Entonces, cuando alguien comprende algo, rapidito reacciona, porque nadie va a hacer algo que no entiende, o alguien no va a tomar acción en algo que desconoce, en algo que no sabe, que no tiene dominio, ¿verdad? Alguien que tú le dices: mire, vaya a hacerme, Alexa, que mire, vamos a poner un ejemplo, vaya a hacerme ese pollo rostizado, ¿verdad? Pero nadie le ha explicado cómo es, cómo se hace, qué ingredientes va a llevar. Entonces esa persona no va a hacer nada porque desconoce, no sabe cocinar y desconoce qué implementos va a llevar, qué elementos va a llevar ese alimento para poderlo hacer. Pero cuando tú vienes y explicas a alguien, o cuando alguien ya conoce, rapidito toma acción de lo que debe de hacer. Así es cuando alguien escucha la palabra de Dios y entiende lo que se está expresando, rapidito acciona sobre la palabra que está escuchando. Pero el que no entiende se queda ahí, ¿y qué pasó? ¿Qué fue lo que dijeron aquí, verdad? No entiendo qué es lo que está pasando. Entonces esa persona deja perder la palabra de Dios, y es aquellos que le roban la palabra que Dios le otorga. ¿Por qué? Porque no entiende lo que se está diciendo, no entiende, ¿verdad?, lo que se está expresando, que es la palabra de Dios. No entiende que se está expresando la palabra de Dios, y no entiende lo que realmente quiere, ¿verdad?, en ese instante, lo que significa la palabra de Dios. Entonces el malo viene y arrebata esa palabra. Pero también dice que esta otra palabra, que cayó entre los pedregales, amén, cayó entre los pedregales, dice, y el sol fue tan fuerte que la quemó. ¿Por qué? ¿Por qué fue eso? Porque sus raíces no estaban fundamentadas, no estaban profundas, estaban en la superficie. Entonces el calor del sol secó la planta.
Y eso sucede con nosotros cuando no estamos bien cimentados en lo que es la palabra de Dios. Hablamos ayer del fundamento, ¿verdad? Hablábamos ayer del fundamento y la importancia de conocer quiénes somos. Cuando tenemos identidad, nadie los mueve del lugar. Cuando tenemos identidad, no vamos a hacer algo que otra persona quiere. Cuando conocemos nuestro propósito, cumplimos lo que Dios ha establecido en nuestras vidas, no lo que alguien más desea. Entonces, por eso es que el que tiene identidad sabe hacia dónde va caminando, sabe quién es el que camina a su lado, sabe a quién puede venir y refugiarse, en quién refugiarse, que es nuestro Dios. Entonces, una persona que tiene esa raíz que no está bien cimentada, cualquier cosita lo mueve, cualquier doctrina o cualquier influencia o cualquier cosa incorrecta lo mueve del lugar donde Dios lo ha establecido, porque no tiene las bases sólidas, no tiene el fundamento para poder venir, ¿verdad? Y poder obtener esa palabra. Está la tercera porción, y es que la que cayó entre espinas. Dice que en ese momento, ¿verdad? Esa persona escucha la palabra de Dios y esa persona tiene fe y esa persona la toma con agrado, pero cuando viene el problema, cuando viene la aflicción, ¿verdad? Se afana y el mismo afán ahoga esa palabra, no puede utilizar la palabra para defenderse. Es que cuando la palabra de Dios pasan los problemas, tú te recuerdas de todas esas promesas donde Dios dice de que Él es el que nos provee, donde Él dice que Él es el que nos guarda, Él dice que nada nos va a faltar porque Él siempre está con nosotros. Pero cuando tú no tienes la palabra, tú no sabes qué decir, tú no sabes qué expresar en un momento cuando está pasando en dificultad. Y la palabra de Dios es nuestra defensa, es nuestra ayuda, ¿verdad? Es nuestra espada. Entonces, cuando una persona conoce la palabra de Dios y está pasando en afán, está pasando en momentos difíciles, esa persona recita la palabra de Dios, viene esa persona, expresa las promesas de Dios y eso le trae paz, le trae fe a su vida y le permite esperar y confiar en Dios de que se va a cumplir lo que Dios ha establecido en su vida que se debe de cumplir. Amén. Pero está la cuarta, ¿verdad? Está la cuarta porción donde Jesús o el sembrador aventó la semilla, y es en la tierra buena. ¿Y cuál es la tierra buena? Es aquella que está dispuesta, es nuestro corazón. Cuando en esa tierra buena, cuando vemos ahí en las parcelas, ¿verdad? Preparan la tierra, hacen el terreno, primero la preparan para después sembrar la semilla y que pueda producir, ¿verdad? Ese sembradillo, ¿verdad? Pueda producir el producto que se espera, ¿verdad? Y así mismo en nuestro corazón, toda palabra que tú escuchas está supuesta a generar frutos de acuerdo al género que estás escuchando. Cuando tú permites que esa palabra more en tu corazón y estás listo, estás preparado, estás dispuesto, como decíamos ayer, tienes un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios, tienes un corazón dispuesto para ver qué es lo que Dios va a decirte y vas a poner en obra esa palabra. Entonces vas a ver los resultados, vas a ver los frutos en tu vida por haber permitido que esa semilla quede cimentada en ese corazón. Cuando estás bien atento, escuchando lo que Dios está expresando, entonces estás ahí dispuesto, estás ahí disponible para que esa semilla pueda quedar cimentada en ese corazón y pueda producir frutos. Amén. Entonces vemos aquí cuatro aspectos que nos habla esta parábola del sembrador. Una, la que se pierde porque alguien más se lleva la palabra porque no se entendió. Dos, la palabra que se escucha, pero los pedregales o se ahoga esa palabra en un momento de dificultad. Tres, la de espinos, ¿verdad? O sea, la de pedregales cuando no tiene raíz y fácilmente se puede hacer fluctuante en su fe. La del espino es cuando se ahoga la palabra y no toma efecto. ¿Por qué? Porque el afán viene y es más fuerte para poder evitar que esa fe crezca. Y la que está en tierra firme, en tierra preparada, en tierra buena, ¿verdad? Que es la que sí se genera el fruto y se ven los resultados de esa palabra. Así que ahora tú te puedes analizar en este momento qué tipo de terreno eres, en qué tierra está cayendo esta palabra ahora. Porque ahorita estoy sembrando una semilla. La palabra que estoy enviando ahorita es una semilla.
Mi pregunta es, ¿a dónde está cayendo esta palabra? ¿Está entre predegales? ¿Está entre espinos? ¿O está en el camino? ¿O está cayendo en tu corazón, que es una tierra fértil preparada para que produzca? Amén. Procura que esa tierra, procura que esta palabra, ¿verdad?, pueda caer en esa tierra fértil. Procura que esa tierra esté preparada para poder recibir toda la palabra de Dios y que se haga efectiva en tu vida. Amén. Ahora vamos a la segunda parábola, y es la del trigo y la cizaña. Vamos a ver y está en Mateo 13:30, ahí a continuación. Mateo 13:30 dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta que la siega y el tiempo de la al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mis graneros. Estamos viendo acá que crece simultáneamente, crecen las dos plantitas. Crece la cizaña y crece el trigo. La cizaña es lo malo, ¿verdad? La cizaña es lo perverso. La cizaña es lo que viene y hace daño a la planta, no la permite crecer, ¿verdad? Es como lo que llamamos parásitos, ¿verdad? Son como llamados parásitos que no permiten hacer crecer a la planta, que no permiten hacer crecer al trigo, no lo permiten crecer de una manera favorable, ¿verdad? No que raquítica. Entonces vemos ahora aquí y le dice acá, ¿verdad? En la parábola le dice a la persona, le dice a la persona que se pueden quitar la cizaña, pero dice no quiten la cizaña, déjenle que crezca juntos. ¿Por qué dice eso? Porque tenemos aquí, la cizaña dice ahí que son los hijos del malo. La cizaña es todo lo malo, la cizaña es todo lo malo que viene en nuestra vida. Es aquello que nos afrenta, es aquello que nos daña. Esa es la cizaña. El trigo somos los hijos de Dios, ¿verdad? Los que hacemos en obediencia a nuestro Dios. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Cómo vamos a explicar esto? Vamos a ver, dice aquí, que dice ahí que dejen crecer juntamente la cizaña con el trigo. ¿Por qué es que no se quiso Dios o Jesús decir en ese momento que quiten la cizaña, sino que permitió que creciera juntamente con el trigo? Porque lo que pasa es que la cizaña viene a hacerte la guerra. Y cuando tú estás ahí afligido, estás atormentado, buscas más a Dios, tu fe crece, tu relación con Dios crece, ¿verdad? Tú te transformas, todo a lo que antes tenías que era incorrecto, lo vas dejando porque vas alineándote a lo que es la voluntad de Dios, vas alineándote al propósito de Dios. Y es por eso que era importante que la cizaña creciera junto con el trigo, porque eso significa, el trigo somos cada uno de nosotros, los hijos de Dios, del reino de Dios, los que estamos haciendo lo correcto, los que estamos siendo guiados por Dios, ¿verdad? Nosotros somos el trigo. La cizaña es todo aquello que viene a afrentarnos, es todo aquello que viene a afectarnos negativamente. Pero cuando nosotros tenemos esa afrenta, nosotros estamos siendo fortalecidos. Recordemos aquella expresión que dice que a los hijos de Dios, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas les ayudan a bien. Eso significa, lo que el enemigo levanta para perjudicarte, al final termina haciendo de bendición, porque te hace una nueva persona. Te hace una persona que busca más a Dios, que tiene más confianza en Dios, que te hace una persona que tiene fe en Él, ¿verdad? Y has madurado espiritualmente. Entonces, cuando dice ahí, cuando ya haya crecido, fíjate bien, crece el trigo y la cizaña juntos, pero cuando ya han crecido, cuando ya el trigo ya está listo, le dice, van a cortar primero la cizaña. Como quien dice, cuando ya el propósito se haya cumplido, ya llevándolo a nuestra vida, cuando ya el propósito se haya cumplido de que estos hijos míos ya hayan hecho mi voluntad, estén ya preparados para lo que yo les quiero entregar, cuando ya mi propósito se haya cumplido en ellos, vamos a arrancar la cizaña. ¿Y qué pasa con la cizaña? Arrancan la cizaña, la ponen en manojos y la queman. Eso significa que al final de los tiempos, porque aquí estamos hablando del final de los tiempos, y ya te voy a hablar algo acerca de ello. Al final de los tiempos, el Señor va a hacer eso.
Va a apartar la cizaña, y las cizañas son la gente mala, la cizaña es la que nunca quisieron nada con Dios, y esa gente va a ser lanzada al lago de fuego, al infierno, junto con Satanás. Porque dice ahí, la cizaña va a ser quemada. Entonces las cizañas son la gente mala, la gente perversa, la gente que se burla de Dios, la gente que no quiere nada con Dios, van a ser apartados del trigo, que son los hijos de Dios, y van a ser lanzados al infierno, ¿verdad? Y dice, nos habla aquí de la siega, que es del fin del siglo, y los ángeles, que son los segadores, ¿verdad? Ellos son los que se encargan de hacer este trabajo, de venir y apartar la gente, lo que es del trigo y lo que es la cizaña. Entonces podemos ver nosotros aquí en el versículo 41, quiero que lo leamos, el versículo 13:41, vamos a ver acá, sí, 13:41, vamos a buscarlo, y dice así, dice de la siguiente manera: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué significa esto? Por la cizaña, los hijos de Dios no pueden brillar como deben de brillar, porque la cizaña viene y se opone. La cizaña es la que viene y sirve de tropiezo. La cizaña es la que viene y pone obstáculo. Esa es la cizaña. El que pone obstáculo, el que pone tropiezo, el que pone afrenta. Esa es la cizaña. Entonces dice ahí, por eso expresa de esta manera. Y el trigo, cuando está haciendo así, el trigo no puede florecer, no puede venirse y crecer con toda su potencia, porque está la cizaña que lo está ahí limitando para que pueda ejercer, para que pueda crecer con toda normalidad. Y eso lo vemos aquí, por eso dice, enviará el Hijo del Hombre a los ángeles, y recogerá de su reino todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Va a apartar la cizaña y los echará en el horno de fuego, y ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán cuando la cizaña haya sido quitada. Cuando la cizaña ya haya sido apartada, los hijos de Dios van a resplandecer, porque ya crecieron, ya están maduros espiritualmente, ya conocen su propósito. Si no lo conocían, ya lo conocen, ya piensan distinto, su fe está más fuerte. ¿Por qué? Por la afrenta que tenían de la cizaña, han crecido, entonces por eso van a resplandecer, van a brillar, ¿verdad? Entonces eso significa esta porción bíblica. Y ahora que quiero hablarte de esto, es que hace poco el Señor me decía algo al respecto, siempre en oración, ¿verdad? El Señor me habla bastante en oración, y el Señor me decía de que él iba a separar, que iba a hacer diferencia, y me lo va repitiendo como 3 veces ya. Va a hacer diferencia entre cizaña y trigo, que Él va a separar la cizaña y el trigo. Y ahora que yo estoy leyendo esto, pues creo que Él me está dando la autorización de poder decirlo, de que Dios ya me lo comunicó en oración, de que Él iba a hacer diferencia entre cizaña y trigo, de que Él iba a ir, ¿verdad?, arrancando lo que era la cizaña del trigo. ¿Por qué? Porque era necesario, ¿verdad?, que nosotros entendamos esto. Es importante. Yo no puedo callarme un mensaje de Dios. Amén. Porque cualquiera puede decir, bueno, no es que no me puedo callar un mensaje de Dios, porque es importante que tú sepas que tienes que prepararte según la circunstancia en que tú te encuentras. Cada quien se conoce cómo está. Yo no puedo decir, mire, esta persona está bien, porque no conozco su corazón. Yo puedo ver que actúa bien, yo puedo ver que está bien, pero el corazón solo Dios lo conoce. Quien te conoce bien eres tú. Tú conoces cómo está tu corazón, y tú conoces qué elemento eres en esta situación. Yo tengo que hablar con la verdad, y tengo que decirte lo que Dios ha dicho, y es que Él va a hacer diferencia entre cizaña y trigo. ¿En qué momento? No lo sé. En este versículo estamos hablando del final de los tiempos, y que ya casi nos estamos acercando a esto, porque todo se está dando ya. Eso se da al final de los tiempos. Pero ¿en qué momento Dios va a hacer esto? No tengo fecha exacta, pero Dios dijo, va a hacer diferencia entre cizaña y trigo en cualquier cosa que pueda estar pasando en tu vida. Amén. Entonces hay que tener pendiente eso, y hay que valorarnos. ¿Qué es lo que somos? ¿Somos trigo o somos cizaña?
porque la cizaña es el que sirve de obstáculo, el que sirve de tropiezo y el que siempre está en contra de la voluntad de Dios. Entonces, y el trigo es aquel que está sometido a Dios, que no hace nada sin la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué eres tú? Esa es la pregunta que te voy a hacer ahora. ¿Qué eres tú? ¿Eres trigo o eres cizaña? Y si tú te encuentras ahorita con esa respuesta, y si estás fallando, todavía hay tiempo de venir y corregirte. Hay tiempo de corregirte, ¿vale? Hay tiempo, todavía es tiempo de enmendar el error. Todavía es tiempo de dejar de hacer lo incorrecto y hacer lo correcto, para que cuando llegue ese tiempo no seas apartado como cizaña, sino que seas apartado como trigo. Amén. Por eso es importante que te comunique esto. Ahora bien, vamos a la siguiente parábola, y es la parábola de la semilla de mostaza. La parábola de semilla de mostaza está allá en el 13:32 de Mateo, y dice de la siguiente manera: el cual a la verdad es más pequeña que todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor que las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Si tuvieras una semilla de mostaza, para que tú la puedas más o menos asimilar, el tamaño es como cuando tú ves un granito de arroz, ¿verdad? Una semillita de arroz. Así es el tamaño de la semilla de mostaza. Pero aquí dice que el cual, la verdad, es más pequeña que todas las semillas, porque realmente es así. Pero cuando ha crecido es mayor que todas las hortalizas. ¿Por qué es más mayor? ¿Por qué es más grande? Porque estamos hablando de la fe, y la fe es la que produce todas las cosas. La fe es la que hace todo lo imposible posible. Cuando tú eres, dice la palabra de Dios, que nada hay imposible para aquel que puede creer. Todas las cosas le son posibles para aquel que pueda creer. Amén. Y también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe, cuando crece, hace posible todas las cosas. Por eso es más grande, dice, que todo lo demás, porque tu fe crece, o la semilla crece de acuerdo a lo que tú vas creyendo, de acuerdo al nivel de tu fe, así va creciendo esa semilla. Entonces cuando la semilla crece, produce, ¿verdad? Produce. ¿Y cómo es que hacemos crecer la semilla? A través de las pruebas, a través de los procesos que pasan en nuestra vida. Es cuando se activa esa fe, es cuando podemos creer y confiar más en Dios. Las pruebas, ¿qué es lo que hacen las pruebas en nosotros? Las pruebas nos maduran espiritualmente. Ya no somos aquellos niños, ¿verdad?, que necesitan de lechita espiritual, sino que ya podemos comer ya más sólido. Cuando nosotros tenemos madurez espiritual, no cualquier cosa nos mueve. Amén. Cuando tenemos esa fe espiritual madura, no cualquier cosa nos mueve. No salimos corriendo con el primer ataque, ¿verdad?, espiritual. No salimos corriendo. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra fe firme. Con el primer problema no nos venimos y nos desboronamos. No, cuando tenemos nuestra madurez espiritual, decimos, bueno, está pasando un momento difícil, Dios va a hacer algo, ¿verdad? Dios va a mover su mano. Vamos a ver obrar la mano de Dios aquí. Cuando están pasando momentos difíciles, ponemos nuestra confianza en Dios, estamos maduros espiritualmente. Pero aquel que se desborona y que sale corriendo y que hace un montón de locura, ¿verdad?, esa persona está inmadura espiritualmente. Pero las pruebas nos hacen madurar, y los procesos nos hacen conocer cuál es nuestro propósito, ¿verdad? Nos hacen creer espiritualmente en Dios y nos hacen conocer cuál es nuestro propósito y poder avanzar de una manera efectiva en los caminos de Dios. Entonces, cuando tú crees, porque dice aquí que la fe, dice aquí que esta semilla, cuando había crecido, se hizo más grande que se hizo como un árbol, de tal manera que venían las aves del cielo y hacían nido ahí. ¿Por qué las aves del cielo hacen nido en un árbol? Para hacer un nido ahí tiene que ser algo confiable, algo que ellos crean que no se va a caer ese nido, ¿verdad? Lo hacen de una manera. Hace poco estaba viendo un nido que estaba en un árbol tan alto así, estaba en el extremo, ahí arriba. Pero era grande el nido, y cómo es que habrán hecho ese nido esas aves para que no se caiga de allí. Y me puse a pensar en eso, cómo trabajarán esas aves para que esos nidos estén bien fijos y en un momento de tempestad, en un momento de turbulencia, eso no se caiga, ¿verdad? ¿Cómo es que hacen ellos para poder crear esos nidos ahí? Mira qué curioso, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención eso,
Pero aquí dice que la semilla esta crece como un árbol de tal manera que las aves hacen nido ahí. ¿Por qué la hacen? Porque tienen confianza de que su casita, que su casa, que es el nido, no se va a caer en ninguna tempestad, ¿verdad? No se va a caer. Entonces, eso simboliza que cuando tú crees, cuando tú tienes fe en Dios, tú creces de una manera que eres confiable para los demás. Empiezan a admirarte las demás personas porque ven tu fe, tú no te doblegas ante las circunstancias, tú ves los momentos difíciles y eres una persona de fe, dice, mira, no te preocupes, vamos a orar, tengamos fe, Dios algo va a hacer, Dios se va a movilizar a tu favor. Cuando tú eres una persona de fe, habla de esa manera. No hablas negativamente, hablas de esa manera, algo Dios va a hacer, Dios va a mover su mano, mira, vas a salir adelante de ese problema, mira, no te preocupes, mira, tus papeles van a salir, mira, no te preocupes que ese problema ya está resuelto. Esa es la manera, tú admiras y te agrada estar con una persona de fe. Entonces eres una persona confiable. Eres una persona confiable, una persona que te admira, una persona con quien le agrada estar, ¿verdad? Por eso dice ahí que hace su nido, ¿verdad? Ahí tiene el árbol, crece esa semilla, crece con un árbol donde alguien hace su nido, o sea, te frecuenta gente, te busca personas, eres una persona confiable, es una persona agradable, porque tienes un lenguaje de fe, un lenguaje que agrada a muchos y les ayuda a muchos a salir de sus problemas, de sus dificultades, porque tú eres una persona de fe. Imagínense qué agradable es esto. Y todo esto, ¿cómo se hace? A través de creer, a través de esa semillita tan pequeñita como la de un arroz, que se hace crecer cuando tú vienes y pones tu confianza en Dios. Amén. Entonces aquí nos invita a eso. Vamos a la cuarta parábola y última. Y es la parábola de la levadura. Y vamos ahí a Mateo 13:33. Dice de la siguiente manera. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y se escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Nosotros conocemos acá la levadura como aquello que le echan al pan, ¿verdad? Para poderlo hacer crecer. Los panaderos hacen eso. Hacen la masa y le ponen la levadura y cuando ya el pan está crecido lo meten al horno, ¿verdad? Así es como se hace el pan. Nosotros aquí en este momento la levadura significa el mal, ¿verdad? La levadura significa aquellos aspectos malos que podamos poseer, como el orgullo, como la altanería, como aquellas acciones y sentimientos errados que nosotros podamos tener. La levadura es todo lo que representa lo que a Dios le desagrada. Amén. Y la harina aquí es el evangelio. ¿Por qué? Porque acordemos que la palabra de Dios dice que es la semilla, ¿verdad? Entonces la semilla es la palabra de Dios. Entonces la harina es el evangelio de Jesucristo. Entonces podemos entender acá que lo que sucede es, ¿por qué dice aquí que la mujer vino y escondió, dice aquí, escondió la levadura en la harina? Lo que está diciendo aquí es como que hay un disfraz, como que hay una carátula, como que hay una persona de doble vida. Esto significa es la persona de doble vida. Es la persona que por un aspecto es cristiana, es amable, es atenta, es aquí, es allá. Pero detrás, cuando ya está detrás de escenario, es otra cosa, ¿verdad? Y nosotros nos invita a Dios a ser unas personas transparentes en todo tiempo, porque los ojos de Dios siempre están ante nosotros, no solamente cuando estamos ante las personas, sino también cuando estamos en nuestra intimidad. Y la intimidad es cuando estamos solos, ¿verdad? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actuamos donde no están las gentes que nos pueden evaluar a bien o para mal? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo somos en la iglesia y cómo somos en la casa? ¿Amén? Eso se refiere. Porque aquí está hablando de esta persona que dice que escondió la levadura y la escondió en 3 medidas de harina. O sea, la levadura, aquello que le hace fallar, aquello que le hace ver mal, aquello que tiene en su interior ese mal proceder, vino y le escondió en la palabra de Dios. No sé si me explico. Le escondió en la palabra de Dios. O sea, estamos hablando de aquellas personas que tienen doble vida,
de aquellos que se hacen llamar hijos de Dios, pero en realidad no se comportan como hijos de Dios cuando están en otro ámbito, ¿verdad? Cuando están en otro escenario. Y Dios nos invita a ser hijos de Dios en todo momento, tanto en nuestra intimidad como cuando estamos en público. Dios está ahí siempre viéndonos. Dios siempre está atento a nuestras acciones y sobre todo no le podemos engañar porque Él conoce nuestro corazón y conoce nuestros pensamientos. Él nos conoce perfectamente. A Él no le podemos engañar de ninguna manera. Y esto también significa el inicio, ¿verdad?, de una apostasía, porque esta cita bíblica o esta porción bíblica tiene que ver con el final de los tiempos, junto con lo que hablábamos de la cizaña y el trigo. También tiene que ver esto de los últimos tiempos, porque esto va a acontecer en los últimos tiempos. Personas que van a negar a Dios porque la palabra es muy confrontativa. La palabra de verdad, ¿verdad? Porque estamos hablando de un evangelio engañoso. Estamos hablando de una persona de doble vida que viene y se esconde en el evangelio, pero estamos hablando de un evangelio engañoso, porque no se está hablando con tanta sinceridad. Amén. No se está hablando con sinceridad. La persona que tiene autoridad para hablar del evangelio de Dios y se expresa y dice algo es porque realmente esa persona lo vive. Pero cuando una persona no vive el evangelio, esa persona duda en decir algo. ¿Por qué? Porque no le consta, porque no lo vive, ¿verdad? Viene y flaquea en pronunciar lo que habla, no tiene dominio en lo que dice. Pero una persona que vive lo que está diciendo, tiene una franqueza, tiene una claridad de decir las cosas, una autoridad para decir algo y vive el evangelio y se le nota. Entonces vemos acá, va a haber engaño, ¿verdad? En estos posteriores días dice que habrá gente que va a engañar a muchos, ¿verdad? Incluso van a tomar la Biblia para venir y a engañar a muchas personas. Ya hablándolo en el ámbito escatológico, van a tomar la palabra de Dios y van a engañar a muchas personas, así como Satanás conoce la palabra de Dios. Cuando vimos allá cuando estaba haciendo Jesús el ayuno, que vino la tentación, el diablo le contestó con la palabra de Dios. Le dijo, mira, ¿por qué no te saltas? No escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te rescaten. Jesús le estaba contestando con la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sea de la boca de Dios, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, escrito está, decía Jesús. Esa era la forma de defenderse. Pero el diablo también le respondió con la palabra de Dios, mire, ¿por qué no te saltas ahí? Que no escrito está, que a tus ángeles mandará que te rescaten. El diablo también conoce la palabra de Dios. Entonces estamos viendo aquí que hay que tener cuidado con lo que escuchamos, por eso te decía al principio, todo lo que tú oyes, fíltralo en la palabra de Dios. Si no está escrito en la palabra de Dios, entonces no es verdad. Pero si te están fundamentando lo que están hablando y está escrito en la palabra de Dios, entonces sí es la verdad. Entonces por eso te digo, ten cuidado porque estamos en los postreros días donde van a haber personas engañadoras y se van a levantar incluso hablando hasta con la misma Biblia. Y si tú no la conoces vas a ser fácilmente engañado. Por eso es por eso es importante conocerla, leerla, estudiarla. Por eso es importante. Porque va a haber gente que va a hablar, incluso la persona porque hay personas que va a hablar de la Biblia y va a traer esas palabras bonitas que alguien quiere escuchar. Pero los últimos tiempos van a ser de palabras confrontativas, donde tienes que cambiar, donde vas a sentir la pedrada en tu cara y por esa palabra que vas a decir, qué palabra tan dura esta que no podemos cumplir, muchas personas van a apostatar de la fe. Y es cuando Jesucristo ya va a venir por su iglesia, ¿verdad? Porque muchas personas van a apostatar de la fe. Entonces, por eso es que es importante venir y poder escuchar la palabra verdadera, es poder leer la Biblia, ¿verdad? Porque esto es lo que se dice. Es por eso que se va a esconder muchas veces la hipocresía en lo que es la palabra de Dios. Porque hay gente que no va a poder cumplirla, que se va a creer que se está cumpliendo, pero en realidad no la va a estar cumpliendo y se va a estar escondiendo en lo que es el evangelio. No va a estar diciendo la palabra verdadera para que sus pecados no sean confrontados, sino que va a estar hablando lo que le conviene. Va a estar hablando lo que le conviene, no lo que realmente debería de hablar, para que la gente se entere de una verdad y sea libre.
Así, esta es la manera escatológica de esta porción bíblica. Pero en sí lo que simboliza es la levadura, todo lo malo. Todo lo malo que nos hace a nosotros fallarle a Dios. Y la harina es el evangelio. Y la mujer dice aquí que esconde la palabra en esos 3 tazones de harina, es que está escondiendo la verdad en la palabra de Dios, está escondiendo su verdad, que es lo malo, que es la hipocresía, que es la doble vida, la está escondiendo en la palabra de Dios. En pocas palabras estamos diciendo que puede ser que esté predicando esta persona que describen aquí algo que no es verdadero. Entonces por eso es importante conocer la palabra de Dios. Mira lo que hemos aprendido ahora. Por eso el mensaje se titula Atesorando lo que me conviene para crecer. Atesorando lo que me conviene para crecer. En el caso del sembrador, escuchar la palabra que sí te interesa, la palabra que es para ti. Quizás una frase, quizás una expresión, es la donde Dios te habló. Esa palabra, atesórala, no la dejes que te la robe el enemigo. Ven y trabaja en esa palabra. Amén. Entonces el sembrador, hablamos cuando la palabra cae en tierra fértil. Hablamos del trigo y la cizaña, que muchas veces renegamos por la cizaña y decimos, Señor, quítame esta cizaña, Señor, yo no aguanto esta cizaña. Pero el Señor tiene sus propósitos y sabe por qué Dios permite que crezcas junto con la cizaña. Amén. Pero Dios tiene todo el control de todo eso y la cizaña va a ser eliminada, y hay que también nosotros ver y confrontarnos en qué estamos haciendo. ¿Estamos haciendo lo correcto o no estamos haciendo lo correcto? Entonces es momento de venir y tomar el control de esa situación y poder pasarnos para el lado correcto, ¿verdad? Pasarnos para el lado correcto, para que no nos veamos en esas circunstancias de lo que Dios dice, que va a cortar toda cizaña, sino que seamos bendecidos junto con el trigo. ¿Y qué más dice ahí? Que la semilla de mostaza, hay que tener esa fe, hay que ser esas personas que creemos en Dios, que confiamos en Dios, que en medio de las dificultades sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, y que esa semilla pueda crecer hasta convertirse en un árbol donde puedan creer en nosotros. Amén. Y la levadura, que seamos personas transparentes, que realmente seamos donde quiera como realmente, no una cosa en un lugar y otra cosa en otro lugar, no, que no tengamos esa doble identidad, sino que nos conozcan de igual manera en todas partes que nosotros frecuentamos, que nos conozcan tal y como somos, ¿verdad? En cualquier parte que frecuentamos. Después de todo, a Dios no lo podemos engañar. Él siempre, sus ojos están sobre nosotros. Así que ahora te invito a atesorar lo que te conviene para hacerte crecer. Así que vamos a orar en este instante. Si tú no tienes a Jesús y quieres invitarle en este instante a tu corazón, vamos a hacer la oración para que tú puedas invitar a Jesús a tu corazón y que sea sellado con el Espíritu Santo. Repite después de mí en este momento. Señor Jesús, te agradezco por este mensaje que he podido escuchar. Gracias por lo que me has hablado. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento, Señor. Perdóname. Te doy gracias por morir en mi lugar en esa cruz y por perdonar todos mis pecados. Yo te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él y que yo tenga la seguridad de la salvación de mi alma. Sella mi corazón con tu Espíritu Santo. Gracias, bendito Señor. Amén, amén. Muy bien, te felicito. Si hiciste esta oración, ahora eres un hijo de Dios. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Dios te invita a llevar una vida diferente en la dirección de Dios. Que Él vaya guiando tus pasos. Ven, lea la palabra de Dios, ¿verdad? Visita una iglesia para que puedas crecer espiritualmente. Ora al Señor para que puedas entender lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Puede el Espíritu Santo guiarte en todos tus pasos. Ahora pues vamos a orar para despedirnos. Y acompáñame, y gracias por haber estado aquí hasta el final del video. Señor Jesús, gracias por las personas que tuvieron a bien a escuchar en este instante. Señor, te ruego que tú bendigas y protejas a cada persona que ha escuchado mi voz, Señor, que ellos pues han analizado, ¿verdad?, su vida como está en este instante, pero tú eres un Dios de oportunidades. Tú no rechazas a nadie, Señor. Tú le das oportunidad a todo aquel que se arrepienta. Tú lo esperas con los brazos abiertos, Señor, para darle otra oportunidad y comenzar de nuevo.
Bendito Señor, bendice a cada persona que me ha escuchado. Solventa cada una de sus necesidades, Señor. Si hay algún enfermo en este momento, yo declaro sanidad sobre su vida, Señor. Aquel que está en su casa o en un hospital ahora mismo, Señor, declaramos sanidad y que esa enfermedad desaparece de su cuerpo en el nombre de Jesús. Esa enfermedad ahora desaparece en este momento. Bendito Señor, haz tu obra en esos cuerpos, haz tu obra, Señor, en esa persona que está creyendo que tú puedes sanarle. Bendito Dios, guarda la salida y entrada de tus hijos, Señor, de sus hogares, así como ellos salen de sus casas, puedan regresar conmigo, Señor, de nuevo a sus hogares. Gracias, bendito Señor, en tu nombre yo encomiendo a cada persona que me ha escuchado. Bendícele, Señor, en todo momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, te agradezco tu atención, gracias por haberme escuchado hasta aquí, hasta al final del video, ¿verdad? Te mando muchos abrazos a donde estás, que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y nos seguimos viendo, ¿verdad? Si el Señor lo permite, el día de mañana con otro mensaje más referente a las parábolas de Jesús. Continuamos con ello, así que muchas gracias por tu atención y que el Señor te bendiga. Bendiciones.